En la carta a los Efesios, capítulo 2. Vamos a leer el versículo 12 al 13. Efesios, capítulo 2, versículo 12 y 13. Dice así la palabra del Señor. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Oremos, hermanos. Señor, Padre amado, Señor, delante de tu presencia, Señor, continuamos, reconociendo que eres un Dios temible, un Dios de amor, de bondad y de justicia. En esta noche pedimos, Señor, tu dirección, la dirección de tu Espíritu Santo, Señor, para el discernimiento de tu palabra, para el entendimiento de ella. Abre, Señor, nuestros sentidos espirituales. Obra en medio de nosotros, Señor. Padre, impregnando tu palabra en nuestros corazones, en nuestras vidas. No solamente en nuestro conocimiento, sino en nuestra vida práctica, Señor. Padre amado, en esta noche te pido en el nombre de Jesús, que en toda situación veas tu presencia, Señor, sea desechado, echado afuera. Nuestros corazones, Señor, estén limpios delante de ti. Oh Dios, para escuchar tu palabra, Señor. Te pido por mi vida personal, Señor. Toma control de mi corazón, de mis sentimientos, de mis emociones, Señor. Dios, que tu palabra sea la que estés obrando en medio de nosotros, en cada uno de nosotros, para adorar, para alabar, para glorificar tu santo nombre. Gracias, Señor. Gracias por tu palabra. En Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar asiento. La carta a los Efesios. En los 3 primeros capítulos de la carta a los Efesios es una enseñanza del apóstol Pablo sobre la salvación. Capítulo 4, 5 y 6, él habla sobre la vida práctica del cristiano a través de la palabra. Y en el primer capítulo el apóstol Pablo nos reseña que hemos sido elegidos desde antes de la fundación del mundo para ser santos y sin mancha delante de él. Hay un propósito para nosotros, para el pueblo de Dios, para el que ha sido llamado, para el que ha sido elegido. Y más aún, él dice que hemos sido redimidos por la sangre de Cristo, que hemos sido sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Bendiciones para todo aquel que reconoce a Jesucristo como Señor y Salvador. Capítulo 1. Él muestra lo que Dios está haciendo y va a hacer en el pueblo que Él escogió, en el pueblo que Él determinó. Capítulo 2. Va a mostrar lo que es realmente el hombre sin Dios. Estaba muerto en sus delitos y pecados, dominado por el mundo, por la carne y por Satanás. Había sido declarado hijo de ira, para mostrar realmente el Señor de que la obra que Él está mostrando en el capítulo 1 es para mostrar su magnificencia, su soberanía, su poder y su amor para salvar a aquel que estaba muerto, sin vida espiritual.
Nosotros estuvimos ahí. Éramos enemigos de Dios. Cuando nos hablaban de Cristo, nosotros rechazábamos. No nos hables, no me digas, sal fuera. No quiero escuchar de ti. Eso éramos antes. Mas la obra de Dios en nuestros corazones ahora nos hace adorar, nos hace alabar, nos hace buscar a Jesucristo. Gloria a Dios. Y eso es la obra de Dios. Cada uno de los que está aquí presente tiene eso en su corazón. Late en su corazón el nombre de Cristo, el sacrificio de Jesucristo en la cruz. Aleluya. Para que luego el apóstol Pablo prosiga en el capítulo 11, el capítulo 2, del versículo 11, él va a hacer un cambio. Va a mostrar que no solamente la salvación que dio el Señor es en el ámbito espiritual. No voy a ser un predicador de la prosperidad, no. Voy a predicar lo que está en la palabra de Dios. No solamente cuando nosotros hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador, no solamente hemos sido librados de la muerte eterna, no solamente hemos sido librados de las ataduras con Satanás, sino que el apóstol Pablo va a mostrar que no solamente hay un cambio en el fondo espiritual, sino que también hay un cambio en la vida del cristiano. Y él lo dice así: en aquel tiempo, versículo 2, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. En aquel tiempo, ¿en donde? En el mundo, alejado de Dios, alejado de las promesas de Dios, alejado de la ciudadanía de Dios. Eso es lo que el apóstol Pablo va a desarrollar ahora. ¿Qué es realmente un hombre, un individuo sin Cristo? Y va a mostrar cuán grande, cuán apreciable, cuán beneficioso, cuán gozoso, cuán grande es ser cristiano. ¿Qué tal privilegio de ser cristiano? Y él comienza diciendo: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel. Vamos a ver 4 puntos. Alejados de la ciudadanía de Israel. ¿Israel quién era? Israel era el pueblo de Dios en el Antiguo Testamento, pero el pueblo de Dios en el punto físico, porque eran descendientes de Abraham. ¿Es verdad? Pero la palabra de Dios dice que realmente el verdadero Israel es el verdadero el Israel espiritual. No solamente los que son descendientes de la carne, sino los que son de la promesa en Isaac. Y eso lo podemos ver en Romanos capítulo 9. Versículo 6 al 8. Dice: no que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los que descienden de Israel son israelitas, ni por ser descendientes de Abraham son todos hijos, sino en Isaac te será llamada descendencia. Esto es, no los que son hijos según la carne son los hijos de Dios, sino que los que son hijos según la promesa, ¿qué más? Son contados como descendencia. ¿Cuál era la promesa? En Cristo Jesús. ¿Quiénes son los descendientes de la promesa? ¿En quiénes somos? Los que hemos creído en Jesucristo. Esos somos nosotros, somos el Israel espiritual. Entonces el apóstol Pablo está mencionando que aquel que está sin Cristo no pertenece al pueblo de Dios. Aquel que está sin Cristo está lejos de Dios. La palabra de Dios en Juan 1:2 nos habla y nos enseña nos dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser
hechos hijos de Dios. Gálatas 3:26, ¿qué nos dice? Acá lo vamos a ver, no busquen en sus Biblias. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. ¿Quiénes son hijos de Dios? Los que tienen fe en Cristo Jesús. Esos son hijos de Dios. Y quizás muchos en algunas iglesias se identifican, no, yo creo en Jesucristo. Yo creo, yo levanté mi mano, pasé adelante, hice una oración, creo en Jesucristo como Señor y Salvador. Pero la palabra de Dios dice, sí, pero aquí hay algo que tenemos que mencionar y que tenemos que considerar. Colosenses capítulo 2, versículo 6. Dice, si eres hijo de Dios, si realmente reconoces a Jesucristo como Señor y te identificas como el pueblo de Dios, dice, por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. La gran diferencia que existe, no es que creo, no es porque sé. Dijimos anteriormente que una cosa realmente es saber de Dios, creer, que otra cosa es creer en Él. No es conocer de Él, sino bien, ahí está mostrando una diferencia. ¿Quiénes son el pueblo de Dios y quiénes son no? Los que están lejos de Dios, dice la palabra, que están alejados de la ciudadanía de Israel. Por tanto, tenemos que decir, si no somos el pueblo de Dios, por consecuencia, por relación, si no somos de Cristo, por relación, somos enemigos de Dios. El Señor Jesucristo dijo, el que no es conmigo, contra mí es. Es clara la situación, es clara la enseñanza. No es que yo creo, no es que yo sé de Dios, sino si realmente estoy con Dios, si realmente estoy viviendo la palabra de Dios, porque hay una gran diferencia. No hay parte neutra, o eres de Cristo, del pueblo de Dios, o eres de Satanás. Es duro esta parte. Sé que quizás pueden decir, está siguiendo la misma línea de anterior, pero es la palabra. En primera de Juan, capítulo 5, versículo 18, dice, comienza así. Estamos hablando de la diferencia que aquel que es del pueblo de Dios y aquel que no es del pueblo de Dios. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado, pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda y el maligno no le toca. Esa es una promesa para el Hijo de Dios. Pero ¿qué dice el versículo 19? Sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O eres de Dios, eres del pueblo de Dios, o eres del maligno, o eres de Satanás. La diferencia está marcada, no hay punto medio, no hay nada que nosotros podamos realmente hacer y cambiar, porque el Señor lo manifestó, el Señor lo dijo. Ahora no solamente somos, no solo los que son tan inscritos son del pueblo del maligno, sino que también son alejados de la ciudadanía de Israel, alejados de los pactos y de la promesa. Dice, en aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa. ¿Cuáles son esas promesas? Las que están en la palabra de Dios. Todas las promesas que están. Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará a la sombra del Omnipotente. Pero el que no tiene a Cristo puede tomar esa palabra, por más que la conozca de memoria, por más que la pueda declarar, no va a ser efectiva en su vida. ¿Por qué razón? Porque no es de Cristo, porque las promesas están en Cristo. Dijimos cuando estudiamos las Gálatas que todas las promesas están en Cristo y todos los que vienen a Cristo pueden acceder a las promesas que están en Cristo. La palabra de Dios es clara en este sentido. Cuando dice ajenos, y la palabra dice ajenos a los pactos de la promesa, en la palabra de Dios hay más de 5,000 promesas que nosotros podemos tomar como hijos de Dios para clamar en diferentes circunstancias de nuestras vidas. Estamos con dolencia física,
mala, podemos clamar a Dios. Estamos con situaciones adversas, emocionales, sensoriales, podemos clamar a Dios. Dolencias físicas, podemos clamar a Dios, porque está la promesa dada de Dios. Y una cosa que nosotros debemos entender, mis hermanos, que cuando el cristiano clama la promesa de Dios, Dios responde. Porque Dios es fiel a su palabra. Y si Él dio la promesa, Él dio la palabra. Y si nosotros oramos en la forma correcta, en el momento correcto, como Dios dispone, y clamamos la promesa para glorificar el nombre de Dios, Dios actúa. Pero ¿para quién es eso? Para el pueblo de Dios, para el Hijo de Dios. No es para el que no tiene a Cristo. El que no tiene a Cristo, la palabra de Dios dice claramente que la ira de Dios está sobre él. Y él no escucha la oración del que es incrédulo. No la escucha, la rechaza. Es abominación para él. Nosotros vemos el Salmo 23. Jehová es mi pastor, nada me faltará. Conozco personas que sin Cristo que conocen ese salmo, lo declaran, pero no es para ellos. No son de ellos. Dios no se los dio a ellos, porque las promesas están en Cristo. Y todo aquel que quiere tener esa promesa tiene que venir a Cristo. Por eso el Señor Jesucristo dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Porque no solamente en el Padre está la salvación, no solamente en la parte espiritual, sino también en la parte en la cual nosotros nos desarrollamos en este mundo. Nosotros no somos ajenos a Dios cuando estamos viviendo en este mundo. No somos ajenos a Él en nada. Él nos ve, Él conoce hasta se me cayó el cabello, pero hasta el último pelo de cabello Él conoce cuando se cae. Es la verdad. Todo está bajo el control de Dios. Nada puede escapársele. Entonces, mis hermanos, busquemos realmente al Señor y veamos que solamente en Él y solo en Él va la promesa. En 2 Corintios, capítulo 1, versículo 19 al 20, vamos, hermano. Porque el Hijo de Dios, Jesucristo, que entre vosotros ha sido predicado por nosotros, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en Él. Versículo 20, por favor. Y esto está a la parte. Porque todas las promesas de Dios son en el sí, y en el versículo anterior era en Cristo y en Él. Amén. Por medio de nosotros para la gloria de Dios. Todas las promesas están en Cristo. Entonces, ¿cómo aquel que está sin Cristo puede venir? Por eso es que Pablo dice en la carta a los Efesios que estamos ajenos a los pactos. El que está sin Cristo está ajeno a los pactos y a la promesa de Dios. Miren, hermanos, no solamente eso, sino que no solamente estamos ajenos a los pactos y a la promesa, sino que nos dice que estamos sin esperanza. En aquel tiempo estaba sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa y sin esperanza. ¿Qué es la esperanza? Hemos visto. ¿Qué es la esperanza en la Biblia? Lo hemos visto en el estudio de Gálatas. Normalmente la esperanza en el hombre que natural dice: yo tengo la esperanza de que mañana salga sol. Es un anhelo, es un deseo. Pero la esperanza en la palabra de Dios manda y enseña que realmente es algo que se va a dar, se va a cumplir. Es algo que no es que lo estoy esperando, sino que va a ser. Todas las veces que veamos la palabra esperanza está reflejada en ello. En cuanto a la promesa, no es que yo tengo la esperanza que Dios pueda cumplir su promesa. La esperanza, tengo la palabra de Dios me dice que debo confiar, debo saber que va a ser dada la palabra, porque si la palabra está escrita y la pongo delante de Dios, porque Dios es fiel a su palabra y Él no es hombre para que mienta, nos dice la palabra, ni que para que se arrepienta. Si mal no recuerdo el texto. El hombre sin Cristo no tiene esperanza. El hombre sin Cristo puede pasar cualquier adversidad en su vida y se encuentra solo. Escuchamos el testimonio de nuestro hermano
Él mostró lo que aquí estamos hablando. Dios puso en su corazón algo. La esperanza, la seguridad. Que primero Dios obra en su corazón. Hay un celular que está funcionando. Que Él obra en el corazón primero de Él. Para que luego obrar de acuerdo a la voluntad, a la soberanía de Dios. La esperanza y la seguridad del cumplimiento de la palabra de Dios en la vida del hombre, del cristiano. El hombre que está sin Cristo, cuando pasa aflicciones, no tiene esperanza alguna. Conozco a un hermano muy de cerca, que él pasó unas aflicciones terribles. Llegó un momento crítico en su vida. Sin trabajo, enfermo. Y el día que amaneció no tenía para llevar alimento a su boca. Y conozco de ese hermano que él dijo, Dios, ya no sé qué hacer. Y Dios obró. Pasó una hora y tocaron su puerta y le trajeron el alimento. No solamente el alimento, sino que le llevaron dinero. Increíble Dios. Y ese testimonio de ese hermano, Dios permita que algún día lo podamos mostrar. Es algo que Dios obra en la vida del cristiano. Dios obra en sus hijos, Dios obra en su pueblo. En Jeremías 29:11 dice, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Eso dice la palabra de Dios. Dios con su pueblo no tiene pensamientos de mal. Y es más, y dice, y vendréis y oraréis y me hallaréis. Y me buscaréis de vuestro corazón y seré hallado por vosotros, dice Jehová de los ejércitos. En Isaías 49:15 dice, se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque ella lo olvide, dice el Señor, yo nunca me olvidaré de ti, porque en la palma de mis manos te tengo esculpido y tus muros están delante de mí, dice la palabra de Dios. ¿Qué significa? Que nosotros, cada uno, aquel que es de Cristo, del pueblo de Dios, en las palmas de Dios uno tiene, está en Él. Y Él, cuando dice los muros, refleja la vida de cada uno de nosotros. Cuando ve que nuestros muros están decayendo, algo está entrando, Él obra, Él nos salva, Él nos cuida, Él nos protege, Él nos levanta. Y esa es la gloria que debemos dar a Dios. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo aquí. Realmente aquel que está sin Cristo y aquel que está con Cristo está mostrando, alejado de la ciudadanía de Dios, ajeno a los pactos de la promesa y sin esperanza. Hermanos, no tener esperanza. El hombre le suele suceder que muchas veces el ser más querido lo abandona. El hombre sin Cristo se desespera y toma acciones muchas veces. Así el cristiano pone su causa delante de Dios y clama a Dios para ser fortalecido. El enfermo, cuando no puede más, clama a Dios y Dios obra muchas veces. La esperanza en nosotros es seguridad. La seguridad que el día que dejemos este mundo como está caminando, cuando cerremos nuestros ojos, los vamos a abrir ante la presencia de Dios. Es la esperanza. ¿Cuál es la esperanza? La seguridad que tengo, que en el momento que cierre mis ojos los abriré ante la presencia de Dios. Y es lo que tiene cada uno de ustedes, mis hermanos. Y eso es lo que nosotros debemos reconocer, lo que el apóstol Pablo está mostrando, porque más adelante, en el versículo 13, no es que solamente para los incrédulos, sino que le está haciendo recordar a los cristianos, porque le dice, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por quién? Por la sangre de Cristo. Él está poniendo el paralelo, el que es de Cristo y que tiene a Cristo y aquel que no tiene a Cristo. Y más aún, Él dice, sin esperanza y sin Dios. Sin Dios en el mundo es lo peor que puede pasar. Si no tienes a Dios en tu vida, ¿qué puede ser de tu vida? Si no hay nada que pueda salvarte ni fortalecerte.
ni rescatarte del momento tan álgido, tan duro que puedas estar viviendo. El hombre no tiene nada. Porque sin Dios no solamente es eso, sino que también puede manifestarse el castigo de Dios. Aquel que está sin Cristo, hermanos, está viviendo sobre una cuerda tan delgada como un hilo que él está caminando. Solo la misericordia de Dios lo tiene con vida y sobre ese hilo. Pero el día que la misericordia de Dios se acabe, él saca su mano y él cae. ¿A dónde va? Al infierno, al lugar que Dios realmente dio a su Hijo para que sean salvados. Todos los que crean en Él sean salvos y no se pierdan, mas tengan vida eterna. Mas el Señor llama. Pero no solamente es eso, sino que también dijimos que el apóstol Pablo, cuando está mencionando aquí, es que no solamente nos mencionó todo lo que Dios nos hizo, nos dio en el ámbito espiritual, sino que también para lo que es en nuestra vida. Hay un salmo muy bonito que en 2 Timoteo 4:16 podemos ver. Dice, estamos hablando de aquel que no tiene a Dios. En mi primera defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que en todos me desampararon. No les sea tomado en cuenta. ¿Cuántas veces nos ha sucedido eso? ¿Cuántas veces en el momento más preciso de nuestras vidas, en el momento que nuestra confianza estaba centrada, nos dejaron de lado, nos engañaron, nos quedamos sin nada? Pero él dice así, más adelante, en el 17. Pero el Señor estuvo a mi lado. Eso es. Esa es la enseñanza. Aunque el hombre te deje, aunque el hombre puede hacer lo que quiera contigo, hombre, sobrino, esposo, esposa, padre, madre, pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado. ¿De dónde? De la boca del león. Eso es lo que todos somos librados en unos momentos de nuestra vida. Somos librados del momento más difícil, más paupérrimo de nuestra vida. Muchas veces en una economía sumamente precaria, Dios comienza a obrar. Dios comienza a obrar, comienza a sacar de algo donde tú no pensabas y Dios comienza a levantarte nuevamente. Cuando tú decías, Dios, ¿dónde estás? Él nuevamente comienza a salir. Tú dices, Señor, bendito sea tu nombre, porque Dios está al lado de uno. Salmo 27:10. Dice, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me acogerá. Ese es el cristiano, aquel que tiene a Cristo. El que no tiene a Cristo no puede tener esta promesa. Salmo 18:2. Todo lo que es el Señor, Jehová, roca mía, castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en Él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. ¿Quién es Jehová? Es una roca, es nuestro libertador, es nuestra fortaleza, es nuestro escudo, es nuestro refugio. ¿De quién? Del cristiano, del pueblo de Dios, no de aquel que no tiene a Cristo. Y es lo que el apóstol Pablo está mostrando, y no solamente muestra, sino para hacernos recordar que de dónde nos sacaron, para que nuestra posición ahora delante de Dios sea firme y reconocer lo que Dios hace en nuestra vida. Salmo 23:1. Jehová es mi pastor, nada me faltará. El que no tiene a Cristo no puede decir esto. Versículo 2. Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspase los montes al corazón del mar. No podemos. Versículo 4. Salmo 23, versículo 4. Aunque ande en valle de sombra, de muerte,
no temeré alguno, porque tú estarás conmigo. Ese es el cristiano, cuando se siente afligido, cuando nos sentimos afligidos, Señor, no voy a temer alguno, mal alguno. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Y esta es otra promesa para el pueblo de Dios, versículo 6. Una promesa para el pueblo de Dios, para el Hijo de Dios. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. ¿De quién? Del cristiano, del Hijo de Dios, del pueblo de Dios. Es la misericordia, es lo que tenemos. Si alguien nos hace un daño, Dios transforma las cosas. Dice, todas las cosas ayudan a bien a los hijos de Dios, a los que aman a Dios. Muchas veces nos vienen cosas difíciles, tremendas, no podemos entender. Muchas veces queremos abandonar. Mas Dios comienza a transformar y comienza a levantar y hacer algo. Es una promesa esta, ciertamente el bien y la misericordia. Y eso es lo que debemos orar. Cuando oramos la palabra de Dios, Dios responde. Oh Señor, tu palabra dice que el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. Señor, mi vida, mira cómo está delante de tu presencia. Mira lo que estoy pasando. Estoy afligido solo, Señor. Mas levanta a tu siervo, Señor, para glorificar tu santo nombre. La palabra de Dios. Salmo 46, versículo 1. Este es algo muy bonito, que podemos leerlo. Vamos a leerlo todos juntos, mis hermanos, y vamos a ponernos de pie para terminar con esto. Vamos por la hora. Salmo 46, versículo 1 al 3, para el pueblo de Dios, no para aquel que no tiene a Cristo. Dice la palabra de Dios: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida y se traspasen los montes al corazón del mar, aunque brame y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de sus fuerzas. ¿Por qué? Porque Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Gloria al Señor, mis hermanos. Solamente para hacer una aplicación rápida. Estamos en Cristo. Pero si alguno está sin Cristo, este es el momento para poner su corazón delante de Dios. No es levantar una mano, no es confesar, decir yo quiero. Es en tu corazón: Señor, necesito de ti. Reconozco, Señor, que sin ti no soy nada. Dios, salva mi vida. Reconozco que eres el Señor, mi Señor. Si alguno está sin Cristo, puede hacerlo en este momento en su corazón, y Dios obrará y traerá salvación, arrepentimiento, y algo grande sucederá en su vida. Será sellado con el Espíritu Santo. Oremos, mis hermanos. Señor, te damos gracias en esta noche, Padre, por tus palabras. Bendito seas, Señor. Adorado y alabado sea tu santo nombre desde la eternidad hasta la eternidad, Señor. Levantamos nuestras manos, Señor, nuestros corazones delante de ti. Te adoramos, Señor. Te damos gracias porque eres nuestro Dios, nuestro Señor, nuestro refugio, nuestro amparo, nuestra fortaleza, castillo fuerte, roca mía. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Bendito seas, Padre, por la salvación que tenemos en Cristo Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Dios mío, Señor. Oh Padre, también hablamos, Señor, y oramos delante de ti. Ponemos esto delante de tu presencia, Señor, por la salud de su hija Evelyn, Señor. Sabes la necesidad, Señor, por la cual está atravesando ella una restauración física, Señor. Mas Dios, Señor, pedimos y clamamos a ti, Señor. Sea tu voluntad en la vida de tu hija, de tu sierva, Señor. De igual manera, pedimos el gozo, Padre, y la paz que desciende de ti sobre su corazón, sobre su vida, sobre su familia, Señor. Y Dios mío, Padre, oh Señor, sea tu voluntad en medio de ella. Glorifícate, Señor. Oh Dios mío, gracias por su vida, Señor. Gracias por lo que estás haciendo en su vida. Y pedimos, Señor, que sea restaurada, pero sea según tu voluntad, Padre amado. Te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. El Señor los bendiga.